Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy tenemos una poeta muy importante, la poeta Cristina Valque Balbuena, que es dramaturga, estudió literatura, ha publicado varios libros, es investigadora desde la perspectiva de género de la poesía latinoamericana y colombiana, y con ella vamos a hablar aquí en Conversan 2 de todos estos asuntos. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Aquí en Conversan 2 tenemos a la poeta Cristina Valque, además también docente e investigadora de la Universidad del Valle. Y bueno, con Cristina, que es una de las poetas más importantes de las últimas generaciones de nuestra región, pues queremos hablar un poquitico de lo que ha sido tu carrera poética, que le contemos a nuestros televidentes. Bueno, el inicio en la poesía empieza, como creo que para la mayoría de los poetas, muy temprano. Empieza en la infancia y allí empieza la exploración con el lenguaje y también la participación de excelentes maestros de literatura que van marcando la pauta y que empiezan a abrirle a uno el panorama y que me estimularon para que continuara escribiendo, con tal suerte que al llegar a la universidad me incliné por el teatro, desarrollé la carrera de teatro, pero al mismo tiempo me iba acercando a los poetas jóvenes que estaban en la universidad, a la generación que hoy en día es docente en la universidad, en la licenciatura en literatura, y que estaban también explorando la poesía y empezaron a contarme de poetas que de pronto desde el colegio no me habían llegado, que eran los poetas de la vanguardia. Nosotros nos había llegado el modernismo en la época del bachillerato, pero estos estaban hablando de Vicente Huidobro, estaban empezando a conocer a Alejandra Pizarnik, entonces empiezan a mostrarme otra realidad de la poesía y a utilizar términos que eran desconocidos como el de la imagen poética, que empiezan a hacer carrera en mi imaginario y empiezan a despertar mi deseo y mi avidez por crecer en ese mundo, pero era difícil además porque era difícil incluso en el círculo de la misma universidad que se reconociera a una mujer poeta. Mis amigos compartían conmigo afuera de los espacios académicos y de los espacios literarios, pero cuando era el momento de un recital no era invitada, no era como considerada. Hasta que se me ocurre participar en el Encuentro de Mujeres Poetas de Roldanillo. En ese instante empieza la carrera poética, es decir, de cara hacia la comunidad, de cara hacia los oyentes, en ese momento no lectores todavía porque aún no publicaba, pero sí de cara a un grupo de personas que asiduamente cada año estaban en el encuentro y estaban celebrando los versos, estaban criticando incluso, y además tuve esa oportunidad de conocer dentro de esos primeros encuentros a mujeres tan extraordinarias como Meira del Mar, y con Meira del Mar asombrarme, también conocer a Marga López. Entonces ellas empezaron a hacer que me empoderara, que no fuera simplemente la muchacha que estaba escribiendo unos versos, sino que asumiera eso como un oficio y asumiera eso como un aporte pequeño o como fuera, pero en todo caso algo que empezaba a caber dentro de esa cosa grande que se llama literatura. Entonces ese fue el inicio. Un aspecto que me parece a mí muy significativo en la organización de los planes de estudio en una escuela como la nuestra es el hecho de que nosotros le respondemos de algún modo a los cambios de pensamiento y de sensibilidad que se han producido en la sociedad moderna. Y un elemento fundamental
de esos cambios es la presencia activa de la voz de la mujer, reflexionando sobre la historia y reflexionando sobre la sociedad misma. Walter Benjamin decía que conocíamos solo la mitad de la historia, porque la otra voz, la de la mujer, no había hablado todavía, que es la otra historia. Y en cierta forma lo que uno descubre con los estudios de género y sobre todo las corrientes que hay en torno a la perspectiva de género y las corrientes de crítica literaria, es que las mujeres se han ocupado de los temas que habían sido vedados por la mirada masculina, pero también se están ocupando de los temas de los que se ocupa la masculinidad con una mirada que no atendía a ciertas cosas que la masculinidad de alguna manera evadía o no le ponía el acento porque no forma parte de las representaciones de la masculinidad. De ahí que la perspectiva de género sea importantísima. Bueno, después de esta nota, Cristina, quiero preguntarte un poco sobre lo que tú haces dijéramos, de investigar, además de tu producción poética, sobre la poesía de las mujeres. ¿Cómo es la perspectiva, la manera como tú encaras al investigar y al destacar, dijéramos, esta labor de las mujeres cuando hacen poesía? Bueno, el primer interés es hacerlas visibles, es decir, mostrar la obra de mujeres que quizás no han sido muy exploradas desde la academia y hacer una lectura crítica de ellas. Y aún con las que ya tienen un reconocimiento amplio, como Sor Juana Inés de la Cruz, que es quizás el trabajo más importante que creo que he realizado, es buscar dentro de sus voces las huellas de un pensamiento femenino, y más que de un pensamiento femenino, de una propuesta estética que tiene que ver, por supuesto, con el mundo que les corresponde a cada una de las poetas que investigo, pero también que tiene que ver con unas huellas particulares de ese universo femenino que nos entrega una mirada distinta. No en vano estamos en un mundo plural y en un mundo donde el género masculino tiene una mirada, recibe una mirada y no se puede equiparar, no podemos decir que es exactamente la misma mirada que tenemos las mujeres sobre cada uno de los mismos aspectos inclusive. Entonces es descubrir cuál es la propuesta estética que hay allí y cómo esa propuesta estética revela ese universo femenino. Muy interesante. Y has hecho también mucho trabajo con las poetas, dijéramos, además de Sor Juana, poetas latinoamericanas. He trabajado con algunas poetas latinoamericanas, pero especialmente he mirado el trabajo de algunas colombianas. Por ejemplo, la Meira del Mar, a quien mencionaba antes. También un trabajo de una poeta vallecaucana que me interesa mucho, que es Mariela del Nilo. Que Mariela del Nilo es una poeta fundacional en el Valle del Cauca y que por el poco alcance que tenía en su momento la difusión de los libros y la posibilidad de una reedición, pues no ha sido muy valorada y no ha sido muy conocida. Pero también junto al trabajo específico sobre la poesía también está el trabajo de la narrativa, porque es que la poesía no es solamente el esquema de un verso o el esquema de un texto escrito con pretensión de ser poema, sino que la poesía está en el arte y en la narrativa encontramos que los momentos que podemos denominar como cumbres o como cráteres son aquellos donde la poesía reina. Entonces también a las narradoras las he frecuentado y las he frecuentado con un interés poético. Claro. Bueno, has mencionado a Mariela del Nilo, que está para nuestros televidentes en el Centro Virtual Isaac. Nosotros hicimos la recuperación completa de Mariela del Nilo. Ahí consiguen la poesía porque, como señala Cristina, pues es muy difícil por la época la circulación y la publicación de sus libros. Entonces los invito a que vean el Centro Virtual Isaac y conozcan más de esta maravillosa poeta de nuestra región, Mariela del Nilo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Conversan 2 con la poeta
Cristina Valque. Vamos a hablar de un tema que he visto en tu último libro, que es Soportar la joroba, y publicado en la colección Las Ofrendas de la Escuela del Estudio Literario de la Universidad del Valle, una colección dirigida por el poeta Julián Malatesta, que ha venido rescatando, dijéramos, la obra y de muchos poetas de esta región, una labor extraordinaria. También lo pueden consultar en el centro virtual, están todos estos libros, además de los físicos. Aquí, Cristina, hay un tema que me parece muy bello, y es el tema que es muy de nuestra realidad, que es el tema de las mujeres en la guerra, y que tú tienes aquí unos bellos poemas, se llama De vientres y de guerras, y quiero que me hables poéticamente de lo que significa mostrar y ocuparse de un asunto que ha sido tan traumático y tan doloroso como el papel que le ha tocado jugar a las mujeres colombianas en esta guerra que esperemos que acabe algún día. Más o menos en el año 2003 me encuentro con un libro que se titula las mujeres dan la vida, los hombres la quitan, que fue un lema del feminismo. El libro originalmente no se llama así, el libro se llama Marie y tiene otros nombres de mujeres y puntos suspensivos de una investigadora que se llama Madeleine Gagnon. Esta mujer se va al Medio Oriente a recorrerlo en busca de conocer la participación de las mujeres en la guerra, no la participación activa como soldadescas ni nada de esto, sí, sino que son víctimas, funciones, y no solo como víctimas, sino que ellas tienen que asumir roles dirigentes muchas veces en su familia, en sus hogares, cuando se queda la familia desmembrada. Y empieza a hurgar y empieza a ir y llega hasta asilos para dementes, hasta manicomios llega ella, donde hay mujeres que no están totalmente dementes, que tienen momentos de lucidez, son los momentos en los que revelan la guerra, y en unas sociedades que son tan conservadoras, en las que la mujer víctima de una violencia sexual que hace parte de una estrategia de guerra tiene que ser exiliada. Cuenta entonces cuál es su historia en ese exilio y cuenta la otra cara de la moneda. Dice, sí, la guerra me llevó a ser víctima de esta violación, la familia me echa, pero mi hermano me recoge al escondido y me rehace, me devuelve la piel, me devuelve la vida. Y estas historias que aparentemente son lejanas, porque Madeleine Gagnon estaba hablando del Medio Oriente, se aparecen de nuevo en nuestra realidad, y es muy fácil hacer la extrapolación, es muy fácil pasar de allá a nuestro contexto y mirar la situación de guerra que vivieron y que viven todo el tiempo nuestras mujeres, y también mirar nuestras propias batallas, porque el poeta no labora solamente con la anécdota externa, esa la hace propia, y la hace propia a partir de las batallas internas. Yo no he estado en la guerra de la que hablan todos, pero he tenido otras guerras y he padecido otras guerras, y he visto a mi abuela, por ejemplo, padecer otra guerra, y la guerra de una sociedad que la va olvidando, la guerra de una sociedad que va dejando atrás a una familia que se va empobreciendo, y me toca ver a esa señora completamente erguida, tratándole de sacar el pecho a la situación, y además en una especie de pobreza vergonzante, pero que yo llegaba a cobijar a todos sus hijos y a toda su familia con una gran entereza. Y entonces veo una mujer en la guerra, no necesariamente en la guerra de los tiros, no necesariamente en la guerra de la sangre, pero hay otra guerra que me toca, y que por lo tanto tengo la posibilidad de sentir esa como propia, de encarnarla. Y eso es lo que hago, tomar la voz de muchas de estas mujeres en la guerra. Además, por ese tiempo también fue la guerra de Irak, y afectaba mucho todo lo que nos iban contando en la radio acerca de por ejemplo, una mujer española que se queda en Irak para hacer un escudo humano, y van narrando todo, cómo va pasando, ella va narrando por la radio todo lo que va ocurriendo hasta que ya no puede narrar más,
y queda para la imaginación qué ocurrió con esa mujer. Entonces son estas mujeres que ponen el pecho contra la violencia, que se ponen como escudo para edificar lo poco que queda, para reconstruir lo poco que queda, las que me interesa rescatar en ese tema de vientres y de guerras. Bueno, un tema de la historia de la humanidad es Sí, el papel claro. que han jugado siempre las mujeres es extraordinario. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Conversan 2 con la poeta Cristina Valque. Vamos a ver primero una nota. La profesora Cristina Valque, que es una extraordinaria poeta y que ha logrado escribir un conjunto de ensayos y de ocuparse básicamente del espesor, digamos, para decirlo de alguna manera, de la solidez de obras literarias muy importantes, y sobre todo ahora que está muy comprometida estudiando lo que podríamos denominar la piedra angular de la literatura latinoamericana, que debe ser observada también desde una perspectiva de género, que es la presencia de Sor Juana Inés de la Cruz, que es absolutamente relevante a la hora de hacer análisis de orden histórico y de orden literario y poético en la tradición de la literatura latinoamericana. La literatura de la mujer indaga en los modales, en los modos como acontece la vida cotidiana, penetra los intersticios profundos de la vida cotidiana, y ahí se descubren cantidad de elementos que todavía siguen siendo vigorosos a la hora de construir un ciudadano, a la hora de construir una ética en la sociedad, pero también se revelan las taras tan espantosas que se viven en la sociedad, sobre todo, y que se siguen reproduciendo por la presencia, a mi juicio, del proyecto cristiano, del proyecto católico, de la moralidad cristiana, que nunca abrió el espacio para esos lugares de la libertad donde el ser humano tiene que expresar su creatividad, etc. Bueno, Cristina, tú has trabajado, como nos contaste ahorita, a Sor Juana Inés de la Cruz, hiciste un bello ensayo sobre Sor Juana, el espejo en la oscuridad, sobre el primer sueño, y quiero que brevemente nos digas la importancia que tiene para la cultura en lengua española y latinoamericana la obra de Sor Juana, que realmente se vino a valorar muchísimo después de... Bueno, es la más grande poeta del siglo de oro español en América. Esta mujer, hace poco leía en un texto de Carlos Fuentes que la contemplaba y que la miraba, decía ella, nos enseñó algo a todos los escritores latinoamericanos, que debemos saber tanto como saben los europeos, pero debemos saber más, debemos saber a América. Ella tenía esa conciencia y tenía conciencia de que los indios con sus herbolarios de alguna manera le daban la palabra y le daban la voz, a pesar de que los estudios han versado casi siempre sobre la tradición latina que recoge Sor Juana, sobre la tradición occidental que recoge Sor Juana, y poco sobre la tradición de su propia cultura azteca, pero de todas maneras allí está presente y está la investigación por hacerse. Esta mujer no solamente sabía que había que hacer más, sino que defiende la posibilidad de un pensamiento, yo creo que un pensamiento americano que se va fundando con ella, en ese cruce, en ese pensamiento mestizo que empiezan a hacer. Y fuera de eso, esta mujer le da voz a la poesía en lengua castellana por unos territorios que eran desconocidos, que es la poesía filosófica. Ella aborda los temas y los géneros que se habían abordado hasta entonces, pero además aborda la poesía filosófica y aborda el derecho de la mujer a escribir poesía, a pensar en poesía y a construirse como intelectual. Fuera de eso, el locutorio de la Madre Sor Juana fue sitio obligado para las grandes personalidades españolas y de los diferentes lugares europeos que visitaran Nueva España. El locutorio era la gran tertulia, porque a esa mujer había que escucharla. Nos falta escucharla un poco más. Sin embargo, los escritores la han conocido y han sido herederos de ella. Y Octavio Pérez le dedicó el gran libro Sí. de su vida a Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas De la fe. Pero hay una cosa muy linda, cuando la confinan, uno diría, bueno, esta poeta tan extraordinaria, tan culta,
también dejó unas notas sobre cocina. Ella se preocupaba por recoger y ahí es donde está su relación con una tradición, porque eran los productos aztecas, era la cocina azteca. Es una cosa muy bella, para que nos hables un poquito ya para finalizar de este lado cotidiano de la vida de Sor Juana. Sor Juana ingresa al convento con la idea de cultivarse intelectualmente, pero no puede escaparse de los afanes del convento y de los quehaceres del convento. En algún tiempo la privan de su biblioteca. La privan durante 4 meses y ella dice que esos 4 meses no fue que la privaran de su derecho al conocimiento, sino que le exacerbaron el deseo de conocer y que entonces iba a la cocina y veía cómo en un medio ácido el azúcar se disuelve más rápido y empezaba a pensar qué ocurría cuando este fenómeno sucedía. Empezaba a mirar cómo se coagulaba el huevo y dónde se coagulaba más fácil que en otra parte. Tiraba harina y ponía un trompo a girar sobre la harina para ver cuáles eran los movimientos que producía el trompo y descubre que no se desplaza en círculos, sino que hace una elíptica. Entonces, Sor Juana utiliza todo lo que tiene a su disposición como conocimiento y llega a crear una comedia que se llama Los afanes de una casa, donde muestra cómo las mujeres tienen que renunciar al espacio de intimidad, que sería el espacio del desarrollo espiritual e intelectual, por ocuparse de los afanes de una casa. Sin embargo, lo que muestra Sor Juana con esto que tú has relatado, que es muy bello, es como de esa cotidianidad también sacó cosas extraordinarias, poéticas, y muestra cómo incluso desde ahí es posible construir imaginarios, construir imágenes poéticas, relatos, bueno, que es un papel tan importante. Y lo último que te quería preguntar es algo que es una frase muy linda, dice: las mujeres saben cosas que los hombres ignoran por completo, de un escritor, Sacheri. ¿Qué opinas de eso para que finalicemos con nuestro programa? ¿Qué es lo que las mujeres saben que los hombres no sabemos? Difícil dar la respuesta. Esa cita la pone en el prólogo Omar Ortiz y la pone para decir que algo ha descubierto, que algo sé yo como mujer. Que no sabemos los hombres. Que no saben ustedes los hombres. Habría muchas cosas que podría decirse desde lo tradicional, es decir, las mujeres sabemos ese lado que tiene que ver con la naturaleza. Sin embargo, desde la misma perspectiva de género hay una corriente fuerte que dice, ¿por qué nos tienen que asimilar con la naturaleza? Eso, claro. Somos mucho más que naturaleza y somos cultura. Las mujeres, pienso que sabemos de alguna manera, pero vuelvo y caigo en el esencialismo de la naturaleza, sabemos ese asunto de la vida un poco más, porque aunque renunciemos a la maternidad, en nosotros está latente la posibilidad de ser y el derecho a la renuncia, pero eso nos hace distintas. Claro. Eso nos hace entender la otredad desde muy temprano. Desde muy temprano sabemos lo que significa ser el otro, primero porque fuimos nombradas como la otra, el hombre como el universal y la mujer dentro de ese universal siempre tiene que ocupar el lugar de la otra, ¿ya? Entonces siempre hay el reconocimiento de nuestra otredad y nuestro cuerpo nos da esa condición además. Una bella respuesta. Bueno, con Cristina tenemos que seguir hablando en otras oportunidades. Te agradezco por estar aquí en el programa y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.